Buenos días a todos y gracias por asistir a este seminario de OPA, que es el cuarto de nuestra serie. Hoy vamos a tratar un tema por desgracia, rabiosa actualidad, que son los piratas en el siglo XXI y una verdadera amenaza para la pesca. Para ello contamos con la inestimable colaboración del contraalmirante, excelentísimo contraalmirante don Rafael Fernández Pintado Muñoz Rojas, que es actualmente almirante jefe de Servicios Generales y Asistencia Técnica de la Armada, en el cuartel general de la Armada. Muchas gracias, don Rafael. Y también contamos con don Fernando Ibáñez, que es Fernando Ibáñez Gómez, analista y doctor en conflictos de seguridad y solidaridad y máster en seguridad global y defensa por la Universidad de Zaragoza, aquí en España. No tengo que adelantar mucho, yo voy a enseguida dejar hablar a nuestros ilustres invitados. La cuestión de la piratería, como bien conocen muchos, ha sido un problema en el Océano Índico que desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 2000, cuando explotó ya la cuestión fue ya en el año 2006-2007, y desde entonces nuestra flota tiene que afrontar unos sistemas de seguridad a bordo que han supuesto un trauma, vamos a decir, para la operación normal de un barco de pesca que no está ni pensado ni diseñado para llevar armas de fuego. Y por desgracia vemos que en estos momentos el Golfo de Guinea está convirtiéndose en un sitio caliente también para estas acciones de piratería, de delincuencia en la mar, y que precisamente ayer mismo hemos tenido conocimiento de que hay otro secuestro de 5 tripulantes de un buque en las cercanías del Golfo de Guinea. Entonces, sin más, quiero dar paso al contraalmirante don Rafael, por favor, para que nos haga una pequeña presentación. Él ha estado al mando de la operación Atalanta y nos va a ilustrar más que de sobra de todo lo que supone una amenaza como es esta de la piratería en la mar. Muchas gracias, don Rafael, cuando quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación a formar parte y exponer mi experiencia allí en la Operación Atalanta en este foro. Poco más que añadirles, solo que sepan que efectivamente he estado en 3 ocasiones allí, en años difíciles, año 2010-2011, 6 meses, luego volví el 2015 y nuevamente el 2017 mandando la operación allí. Bueno, y es simplemente transmitirles mi experiencia y cuál ha sido un poco la evolución de la Operación Atalanta y cuál es la situación actual. Eso es lo que pretendo. Bueno, pues si no, empiezo directamente, sin más preámbulos. Bueno, sí. Muy bien, este es un pequeño resumen del contenido de la presentación. Básicamente exponer para todo el mundo qué pasa en el Índico o qué ha pasado en el Índico, cómo empezó la Operación Atalanta, y básicamente cómo está organizada, cómo se planea o qué factores influyen en el planeamiento y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, con unas últimas consideraciones finales. Ahora, bien, el fenómeno de la piratería, no voy a entrar en ello, pero como usted muy bien ha comentado, es un fenómeno que llevamos sufriendo desde el comienzo del siglo XX y que no es únicamente está localizado en el Índico, como vemos, el Golfo de Guinea, pues en el sudeste asiático, en muchos lugares del mundo, ¿no? Muchos lugares. Pero centrándonos en el Índico, tiene la particularidad de que, como todos sabemos, este océano pues, es lugar de tránsito de un porcentaje enorme del crudo mundial, como podemos ver, que tenemos allí, no solo de España, sino en otros países, una flota pesquera de altura de gran entidad y que, por supuesto, allí fluye un tráfico regional y un tráfico comercial regional también de mucha entidad. El problema del Índico viene de Somalia, lógicamente, básicamente de Somalia. Somalia no es un país al uso, es un país fallido que tiene su sociedad basada en clanes. Clanes son grupos familiares que son como el pegamento que une esa sociedad, pero son clanes que se llevan mal. Y de esos clanes surgen grupos piratas. Aunque no todos los clanes son piratas, sí es verdad que todos los grupos piratas provienen de un clan en concreto. Ellos son una sociedad que no se fía unos de otros, no se fían unos de otros, y que para los occidentales que vamos allí, uno de los puntos claves es comprender
cómo son los somalíes. O sea, tener una mentalidad abierta para entender el problema. La piratería efectivamente ha sido uno de los síntomas de este estado fallido que es Somalia. Para un país tan pobre como la piratería, que como ven en la presentación, en la transparencia, está conectado con otras muchas actividades ilegales, es básicamente un negocio y una forma de vida. Los piratas no solamente están conectados a otras actividades, sino incluso con temas de terrorismo, como hemos sabido a lo largo de estos años. Y no solamente están ubicados en Somalia, sino todos estos grupos y clanes tienen sus conexiones en países europeos. De hecho, durante muchos años el cobro de los rescates no se ha hecho en Somalia, se ha hecho en la City, en Londres, ¿no? El problema, como ven, llega hasta el punto de que cuando empezó a aumentar el número de piratería, que básicamente era solamente en el Golfo de Adén y en las costas de Somalia y de Kenia, se ha extendido a todo el Índico. O sea que hemos pasado de un estado fallido, que era Somalia, a realmente a un océano fallido como es el Índico. Las cifras aumentaron espectacularmente, hasta cifras, como ven ahí, tremendas, ¿no? Y a llegar grupos piratas a atacar barcos en el borde de las aguas territoriales de la India, o sea, alejándose muchísimo en el espacio. Y el problema tiene otras consideraciones, no solamente el coste que ha supuesto para las compañías pesqueras, sino a las compañías mercantes, sino que en Somalia el ser pirata es un criterio social. O sea, vean ahí en la presentación las mansiones en las que viven algunos de los, o han vivido algunos de los líderes piratas, ¿no? Garfange o algunos otros, ¿no? Comparados con las chabolas y las chocitas en las que vive el resto de la población. O sea, que el ser pirata tiene su efecto llamada en Somalia. Los jóvenes quieren ser piratas. Con lo cual, el centro de gravedad del problema no solamente está en la mar. El problema realmente está en tierra desde su origen. Hemos solucionado parte ahora en la mar, pero el problema continúa en tierra. Bueno, pues con estas preámbulo, así empezó Atalanta. El coste que suponía compañía de seguros, seguridad, las rutas que había que separar de la costa, el gasto de combustible, etcétera, pues supuso, junto con los ataques o el peligro que sufrían los buques del Programa Mundial de Alimentos, que llevaban pues eso, comida desde Berbera, Djibouti hasta Somalia y Kenia, pues la ONU tomó la decisión, el Consejo, diferentes resoluciones del Consejo Superior, de la ONU, para bueno, establecer el apoyo y la ayuda básicamente al Programa Mundial de Alimentos. A raíz de esto, bueno, pues el Consejo de la Unión Europea decidió en 2008 pues, lanzar esta operación de la EUNAVFOR, ¿no? De las Fuerzas Navales de la Unión Europea en diciembre del 2008. Bien, ¿con qué se encuentra la Unión Europea con este problema? Bueno, se encuentra fíjate, con los grupos piratas, con una operación y una situación que hay que combatir poco conocida en este estado fallido. El primer asunto fue que, claro, nos dimos cuenta que los grupos piratas tenían, con medios escasísimos y muy elementales, esquifes, balleneras, tenían un éxito sorprendente. O sea, una cantidad de asaltos y de secuestros tremenda. Claro, nosotros, el vender una operación como esta tan lejos, para el mundo occidental no es tan sencillo. Porque, claro, se puede vender con una colaboración con la Unión Europea, se puede vender, estás protegiendo el tráfico marítimo a través del canal de Suez, a través de Bab el-Mandeb, dar una satisfacción a la opinión pública, pero en definitiva, el problema que nos encontramos allí es que no podíamos entrar en tierra y teníamos que solucionar el problema en la mar. Estos son, digamos, los objetivos iniciales de la Unión Europea al establecer el plan de operaciones. Primero, ya misión, como he dicho, proteger los buques del Programa Mundial de Alimentos y buques, digamos, vulnerables, los de la misión de la ONU en Somalia también, ¿no? El segundo cometido es interrumpir la piratería y el robo armado. Y había un tercer cometido secundario,
de carácter más civil, si podemos decirlo, que es colaborar con otras misiones de la Unión Europea allí, con UCAP Nestor, con UTM Somalia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un compromiso muy difícil porque son misiones bastante diferentes y llevarlas a cabo las tres no fue fácil. Bien, el mando. El mando, muy rápidamente, efectivamente, el mando político está en Bruselas, en el Comité Militar de la Unión Europea. Hay un segundo nivel operacional que sí que lleva digamos, el seguimiento y el planeamiento estratégico, que inicialmente estaba en Norwood, en Inglaterra, y a raíz del Brexit, en 2019, este cuartel operacional pasó a Rota, dentro de la base naval de Rota, en Cádiz. Ahí está el cuartel operacional, y la otra parte fundamental de la operación, que era digamos, el control de tráfico marítimo en el Cuerno de África, el MS Choa, que estaba también antes en Norwood, ahora mismo se ha trasladado a Brest. O sea que la operación tiene como dos cabezas, una en Rota, parte militar operacional, la otra en Brest, parte control de tráfico. Esto desde el 2019. Y la tercera pata o nivel de la operación es digamos, el mando en la mar, que es el Force Commander, ¿no? Que es el que manda y, en el teatro, sí, pues a los grupos de operaciones especiales, a sus barcos, aviones, etcétera, etcétera. La participación en Atalanta, la lucha contra no en Atalanta, sino en la lucha contra la piratería, ha sido muy extensa desde el principio. O sea, no solamente la Unión Europea ha participado, hasta con 19 países, incluso 3 países no de la Unión Europea, pero que no son de la Unión Europea, como Serbia y Montenegro, por ejemplo, sino también ha estado la OTAN hasta el 2016, ya no está. Sigue allí las fuerzas combinadas, lideradas básicamente por Estados Unidos, tienen un grupo especial dedicado a la contrapiratería, y también está el mando central de los Estados Unidos allí, básicamente proporcionando apoyo logístico. O sea que hay es un mundo en la lucha contra la piratería. Y además de esto, países, digamos, lo que llamamos independent deployers. Ahí está China, está la India, está Rusia y está Corea del Sur, con sus barcos allí. O sea que allí te encuentras países de todo el mundo. Para planear, y no voy a extenderme porque esto, sobre todo la gente que ha navegado por allí, lo conoce perfectamente, tanto el planeamiento como la acción de los piratas está condicionada básicamente al monzón. Los piratas, aunque han operado a lo largo de todo el año, básicamente lo han hecho en los periodos intermonzónicos, o sea, en la primavera y el otoño. Y esto ha condicionado a la operación cómo colocar sus barcos y cómo disponer el planeamiento, porque esto es una cosa que se repite todos los años, en tiempo y lugar. El otro elemento fundamental, ¿cuál es? Es la dimensión de la área de operaciones. Si ponemos ahí, como he puesto ahí el mapa de Europa, pues prácticamente ocupa el Índico. O sea que es un área tremenda. Y eso tiene un condicionamiento logístico extraordinario. Las distancias que aquí podemos ver en Europa las trasladamos al Índico, y lo que aquí nos supone que está en casa Dios, como solemos decir, allí es el día a día. O sea que ha sido un desafío logístico tremendo para la Unión Europea mantener la operación. Los puertos están muy distantes y los buques logísticos que apoyaban la operación básicamente estaban siempre en el norte, en el Golfo de Adén. O sea que operar en la cuenca de Somalia ha sido muy complicado. Bueno, ¿cómo estábamos en 2008 cuando empezó la operación? Bueno, ese simplemente es unos gráficos poco para exponer cómo empezó el problema. En 2007 apenas hubo 12 secuestros, en 2008 nos encontramos con 31. Como ven ahí, centrados básicamente en la primavera y el otoño. Este fue el punto de inicio de la operación. Y estos son también lo pongo gráficamente, los lugares donde estaban fondeados los barcos secuestrados, a lo largo de toda la costa de Somalia, incluso en Puntland, en el norte. Ese es un listado de barcos. Y también como ejemplo, pues barcos de este tipo. No hablamos solamente de pequeños dows o pesqueros pequeños, hablamos de petroleros y mercantes enormes, que llegaron algunos a estar pues, secuestrados hasta 2 meses, con rescates, como reflejo ahí, pues entre 5, incluso 10 millones de euros. Bueno, pues para ver un poco cómo ha evolucionado Atalanta de forma un poco, esperarlo como si fuese un tablero de ajedrez. La operación inicialmente disponía de gran cantidad de unidades de buques de guerra, escoltas básicamente, ¿no? 10, 12. Con eso era fácil mantener cubierto la costa, perseguir buques nodriza, buques madre,
cubrir de alguna forma casi todo el océano, incluso mantener barcos en periodos de descanso. A partir del 2013, cuando se empezó a reducirse el nivel de la piratería, claro, los países básicamente dejaron de mandar sus barcos. Y nos encontramos con que las unidades que estaban allí pues eran bastante menos. Es verdad que había menos ataques piratas, pero también disponíamos de muchos menos barcos. Entonces hubo que adaptar las capacidades de los barcos a eso, porque el escenario sigue siendo el mismo y había que cubrir el mismo espacio. Y nos hemos encontrado a día de hoy, ya ven que prácticamente juega rey torre contra rey. Ahora mismo hay solamente 2 escoltas en la operación de la Unión Europea y aunque hay muchos menos piratas, el esfuerzo para cubrir todo eso es muy grande. O sea que tenemos que adaptarnos a esto, tenemos que ganar en capacidades y tenemos que colaborar con otros actores que están en la zona. La misión, como la misión ya en 2017, cuando cambió, prácticamente era la misma que antes, lo único que se empezó a fortalecer las misiones secundarias, que eran las colaboraciones con otras misiones de la Unión Europea, con otros actores en la zona, como hemos dicho, coreanos, rusos y chinos, sobre todo, y con las incipientes instituciones en Somalia que estaban empezando a crear ciertas unidades de protección de la costa, muy incipientes. Pero esa fue, digamos, la siguiente modificación de la misión de la Unión Europea allí. Los piratas, bueno, pues los piratas han sido impredecibles y, por ejemplo, yo estuve en 2017 a una operación y de repente, cuando no llevábamos bastante tiempo sin ningún ataque, de repente aparecieron en el mes de marzo pues 5 ataques. ¿A raíz de qué? A raíz de que la OTAN se había ido de la operación y para los piratas la noticia de que la OTAN se había ido de la operación suponía que ya no iba a haber nadie allí protegiendo a los piratas y hubo un repunte tremendo allí, ¿no? O sea que los piratas, ellos... Para ellos la presencia de una fuerza occidental supone un riesgo para ellos. Ellos lo saben. Ellos siguen la política informativa, o sea que les llega la información a ellos, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando se volvió a presionar a los grupos piratas, pues ellos han hecho lo que en la situación que estamos ahora. Ellos han modificado su forma de vivir gracias a la piratería a otras actividades, pues drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, carbón, etc. ¿Y qué pasa ahora con nosotros? Pues que tenemos, como he dicho, fuerzas muy escasas para mantener la operación allí, con lo cual tenemos que, por un lado, buscar aliados a otras marinas, como he dicho, incluso a las fuerzas somalíes incipientes todavía, pero que tienen que, en el futuro, tienen que asumir que tendrán que llevar la carga de esa vigilancia en el futuro. Y sobre todo, que siempre lo recalco porque es verdad, o sea, el éxito contra la piratería en el Índico no ha sido solamente las fuerzas navales que han estado allí, ha sido también los mercantes, las compañías mercantes, cuando han usado todas las best management practice y han llevado concertinas, los equipos de seguridad a bordo, mantener las distancias de la costa, una velocidad mínima de tránsito, etcétera, etcétera. Eso ha sido una de las claves del éxito. ¿Y la partida cómo va ahora? Bueno, efectivamente, yo como he dicho antes, considero que el problema está en tierra. O sea, ahora mismo veremos un repaso muy rápido de los últimos incidentes, pero ahora mismo el problema está en tierra. Y hemos pasado como digo, de más de 200 ataques al año a un ataque en 2019. O sea que ahora mismo tenemos que actualizarnos con y ver cómo podemos seguir ahí con otras colaboraciones. Y sobre todo, como digo ahí, lo que hay que hacer es seguir apoyando al gato. Y el gato somos nosotros, para seguir con la caza del ratón. Básicamente, para hacer un repaso muy rápido de cómo está la piratería ahora mismo en la zona de Somalia, en el Índico, las zonas de actividad pirata siguen siendo las mismas, básicamente la zona del norte, Puntland y Galmudug, eso se concentra. Están, desgraciadamente, teniendo cada vez más relación con grupos terroristas que tienen base allí, como son grupos del Daesh en el norte y Al-Shabaab, y se están diversificando con otras actividades. Eso es, ahí reflejo los incidentes que ha habido desde 2017 a 2019 en la zona frente de Mogadiscio y de Galmudug, en el Índico.
El único, digamos, incidente destacable en el 2019 fue estos dos ataques ahí al Adria y al Shoriargi. Podemos llamarlo incidente, bueno, pues poco sorpresa, pero efectivamente se siguen dando. O sea que los piratas, aunque de forma más esporádica, siguen saliendo allí. Y con eso no hay que perder la tensión de estar vigilantes. Los incidentes que hemos tenido en 2020, digamos que son reseñables. Los limitamos básicamente al Golfo de Adén y están casi todos ellos muy relacionados con el conflicto de Yemen, o sea que no son realmente incidentes relacionados estrictamente con la piratería. Lo que pasa es que es muy difícil ahora mismo discernir entre lo que es meramente piratería, lo que es tráfico de personas, lo que es tráfico de armas, lo que está conectado con Yemen. No es fácil. Hipótesis para el futuro. Bueno, efectivamente, si nos vamos de allí o dejamos de mantener la presencia allí o que nos vean, que es realmente lo que... no es solo lo que estamos haciendo, pero es un elemento muy importante en la presencia, que te vean. Bueno, pues yo considero que la piratería puede volver a surgir y además incluso con más actividad, sobre todo en las condiciones en las que está Somalia ahora. Las redes piratas siguen activas, dedicándose a otras cosas, pero siguen activas. O sea que el que vuelva a incrementarse la piratería en un futuro, si no seguimos estando allí, es un riesgo que debemos asumir. Y luego quería haceros una puntualización final antes de acabar. Efectivamente, las cosas han ido mucho mejor, pero yo creo que no debemos bajar la guardia, sobre todo incluso en las medidas, como he dicho antes, que toman los mercantes. Aquí solamente quiero reflejar el hecho de que ya hay un nivel de mercantes de tráfico elevado, que en lugar de ir por circular o navegar por el Golfo de Adén a través del IRTC, el corredor internacional, pues se van a través del estrecho Socotora, muy cerca de costa, en zonas donde todavía la piratería y en Puntland sigue activa. Y además muchos de ellos sin llevar grupo de seguridad a bordo. Y el relajarse en las medidas que han tenido un gran parte del éxito en esto, creo que es un peligro. Bueno, el mandato, simplemente para final. El mandato se ha extendido hasta el diciembre de 2022. O sea, la Unión Europea mantendrá la operación Atalanta hasta diciembre de 2022, añadiendo a sus misiones unas tareas secundarias, en principio no ejecutivas, que son solo monitorizar las otras actividades que estos grupos están llevando a cabo, como son las drogas, tráfico de armas, etc. Por ahora es no ejecutiva, porque tenemos que solucionar el problema legal, del marco legal de todas estas actividades que ahora mismo no estamos en situación de acometer. Por eso son misiones no ejecutivas. También se ha ampliado la extensión de la hora de operaciones hacia más al norte del Mar Rojo y cubriendo también el Mar Arábigo. O sea que la operación se está extendiendo. Y como digo, esa cuarta pata de la misión en su evolución es a las tareas secundarias por ahora no ejecutivas, y si hay un marco legal que las sustente, pues llegarán a ser ejecutivas. Y en conclusión, bueno, es simplemente una revisión muy rápida. Creo que aquí la clave ha sido que nos hemos adaptado, igual que los piratas se han adaptado, nosotros también hemos sabido adaptarnos y adelantarnos a los problemas. Hemos tenido en cuenta, y hay que seguir teniendo en cuenta, el problema logístico que supone tener una operación en ese escenario. Hay que estar presente allí. La mera presencia, el que te vean, es ya un elemento de disuasión. Y yo creo que además de ser una operación europea, yo creo que España, que es la única nación que ha mantenido permanentemente unidades allí en la operación y que es el país que más a veces lo ha mandado, por intereses varios, entre ellos la pesca, por supuesto, pues debe seguir allí. Porque si efectivamente este problema afecta a la pesca, afecta a otros muchos elementos más. Y simplemente quería comentar al final, para nosotros, los que estamos en este mundo, vemos la importancia de mantener esta operación y el problema que es el Índico. Pero hay un gran porcentaje de la población, efectivamente española en concreto, pues que no conoce qué es lo que pasa allí. Y efectivamente, si no te ven en televisión, no te ven en la prensa, no te ven en tal, pues es como si no existieras. Y eso creo que es un evento muy importante. Pues con esto concluyo. Si no, ya como hemos dicho, pues ya las preguntas finales o cuando considere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Interesantísima y súper esclarecedora la presentación que nos ha hecho y actualizando precisamente
la situación donde tenemos hemos tenido tradicionalmente más presencia. Vamos a dejar el turno de preguntas, si le parece, al final, después de que don Fernando haga su presentación, y así compaginamos todo. Y sin más, quería agradecer también a Fernando. Por favor, cuando quieras, nos haces tu presentación sobre la piratería en el Golfo de Guinea. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, permítanme agradecer a la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, a OPAGAC, su invitación para estar hoy aquí con ustedes. El contraalmirante ha hablado de la situación en el Índico. A mí se me ha pedido que en estos 20 minutos haga una reflexión sobre cómo nos encontramos en el Golfo de Guinea. Particularmente, mi idea es hacer un breve análisis del contexto, de cómo hemos llegado hasta aquí, porque si no es difícil entender hacia dónde podemos ir. Y, en segundo lugar, hacer, digamos, una breve evaluación de los últimos sucesos, particularmente algunos de ellos asociados a incidentes que han tenido como objetivo pesqueros. ¿De acuerdo? Así que, si les parece, vamos allá. Bueno, cuando hablamos de inseguridad marítima relacionada con la piratería, el foco en el caso del Golfo de Guinea es Nigeria, particularmente ese área, el delta del Níger, que se encuentra al sur del país. El contexto político y socioeconómico de Nigeria es importante dar al menos algunas pinceladas, porque desde que Nigeria obtiene su independencia de los británicos en 1960, es un país que ha venido sufriendo gobiernos militares hasta 1999, incluso una guerra civil, la guerra de Biafra a finales de los 60, donde ya hay un enfrentamiento entre el norte mayoritariamente musulmán y el sur predominantemente cristiano, a raíz precisamente del control en buena medida del petróleo que se produce, se extrae sobre todo en esa área meridional del país, en el delta del Níger. Estamos hablando de un país que es la primera potencia económica de África, el primer productor de crudo. Esta fortísima dependencia del petróleo, que, para que se hagan una idea, genera en el país entre el 80 y el 90% de los ingresos que obtiene el gobierno federal. De hecho, provocó, por ejemplo, que en el año 2016 el descenso de los precios del crudo derivara en una recesión, la primera que sufría el país en 25 años. Sin embargo, este auténtico maná petrolero no impide que nos encontremos con un país como Nigeria, donde es el estado del mundo con más población en extrema pobreza, incluso por encima de la India. Para que se hagan una idea, de los aproximadamente 200 millones de habitantes que tiene Nigeria, casi 90 millones viven en esta situación, es decir, con ingresos inferiores a 1,90 dólares por día, ¿no? En este contexto en el que en buena medida desde el sur se reclamaba una mayor participación de la región en los propios beneficios que genera la extracción de hidrocarburos, es en el que va a surgir en este siglo, en particular en el año 2006, diversos grupos de militantes armados. El más conocido de ellos, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, que van a empezar a desarrollar acciones, por ejemplo, de sabotaje contra las instalaciones petroleras que desarrollan en esta región las grandes multinacionales, por ejemplo, contra los oleoductos. Hay aproximadamente 6.000 kilómetros de oleoductos. Esto, a su vez, va a provocar problemas ambientales serios en la zona. También secuestros, por ejemplo, de expatriados que trabajan en las propias instalaciones petrolíferas. Son secuestrados para pedir un rescate por ellos. Y también empiezan a desarrollar acciones de piratería en alta mar contra cargueros petroleros, a los que también secuestran sus tripulaciones, son llevadas a tierra para pedir un rescate. Y también un tipo de incidente que en los últimos años se ha reducido, pero que tuvo también su etapa, que era el robo de crudo, de combustible, de los mercantes que navegan en esta zona, y que los piratas nigerianos, que a diferencia de los somalíes aquí son capaces de manejar los barcos, transferían a sus propios mercantes, pequeños cargueros, pequeños petroleros, y posteriormente lo vendían en el mercado negro. Es verdad que el descenso del precio del petróleo ha hecho que esta actividad en estos momentos sea, digamos, menos beneficiosa para ellos, y en este momento se centran sobre todo en el tema del secuestro de personas. Ahí tienen también, les he puesto abajo a la derecha, una imagen con los derrames de petróleo que se han producido en esta región del delta del Níger entre los años 2011 y 2017. Como les digo, en ocasiones son actos de sabotaje. También ha habido derrames provocados por una falta de mantenimiento por parte de las multinacionales. Hay que recordar, por ejemplo, que este año ha habido 2 sentencias, por ejemplo, contra
la holandesa Shell, tanto en el Reino Unido como en Holanda, por este tipo de acciones que han provocado también vertidos en la zona. El Golfo de Guinea es un área estratégica para España enorme. Piensen que la cuarta parte del petróleo que necesitamos proviene de Nigeria, también el 16% del gas. No voy a explicar aquí en este foro las decenas de pesqueros, atuneros, palangreros, cerqueros, de empresas españolas con bandera española o bandera de otros países, pero empresas españolas que están en estos momentos navegando en toda esta zona, desde Costa de Marfil hasta Gabón. Como ven, el número de incidentes aproximado que viene ocurriendo en los últimos años está en torno al centenar. Es cierto que parte de los incidentes no se reportan, aproximadamente un tercio al menos, muchas veces por falta de confianza en las autoridades. Piensen que ha habido serísimos vínculos de los piratas con importantes autoridades en el caso de Nigeria. Ha habido arrestos de generales de brigada, de contraalmirantes, de autoridades portuarias por vínculos con los piratas. Por lo tanto, muchas veces esto también fomenta que no haya un exceso de confianza en la respuesta de las autoridades locales cuando tú haces una llamada de auxilio, ¿verdad? En este sentido, hoy nos encontramos con dos grandes tipos de incidentes. Por un lado, robos a mano armada que se producen en los puertos, en barcos que se encuentran atracados o fondeados cerca de lo mismo. Es un tipo de incidente básicamente de ladrones, más que piratas. Son ataques nocturnos que se producen contra barcos con el objetivo de llevarse las pertenencias de la tripulación, objetos de valor que encuentran en el buque, y los piratas muchas veces se acercan, los ladrones en realidad con una lancha, se llevan lo que pueden y se alejan del barco. Y el otro tipo de incidentes, que es más preocupante, el secuestro de tripulaciones. Aquí estamos hablando de incidentes que se producen a lo largo del día, en cualquier momento, con piratas fuertemente armados, con armas automáticas, con lanzagranadas. Se ataca a todo tipo de barcos, pesqueros, cargueros, petroleros, con el objetivo de llevarse a la tripulación a sus bases piratas en el delta del Níger y posteriormente pedir un rescate por su liberación. Habitualmente el rescate se suele pagar entre el mes y el mes y medio aproximadamente, que es lo que duran los secuestros en esta zona. Les he puesto ahí el mapa de incidentes del año 2020 y en lo que llevamos del 2021, según la Oficina Marítima Internacional. Bueno, el código de colores, lo explico rápidamente. Básicamente los naranjas son abordajes exitosos. Como ven, los piratas tienen una altísima tasa de éxito en esta zona. En amarillo aparecen los intentos de abordaje que son fallidos, en azul los buques que sufren disparos y en rojo los secuestros de barcos. Hay por ahí alguna señalización en morado, que son un poco aproximaciones sospechosas, actividades sospechosas. Y si perciben rápidamente, hay un elemento que a mí me parece evidente, que es hay cada vez más incidentes lejos de la costa. Es decir, sobre todo en el área de la costa nigeriana, hay un evidente desplazamiento de la actividad pirata cada vez más al sur, y en mi opinión esto se debe a que básicamente las fuerzas navales, policiales nigerianas están demostrando una mayor capacidad para prestar asistencia a buques que son atacados cerca de sus aguas. Este sería el elemento, en mi opinión, más evidente que explica este desplazamiento de los piratas, que tienen problemas para secuestrar barcos o tripulaciones cerca de la costa y que se están alejando cada vez más de ella. Estamos teniendo ataques a 200, a 250 millas del delta del Níger. Una de las estrategias que en el pasado han demostrado ser más eficientes es la utilización de ciudadelas, de habitaciones del pánico, es decir, áreas especialmente blindadas, especialmente protegidas, para que no accedan los piratas a ellas. Puede ser el puente de mando, puede ser la sala de máquinas, por ejemplo. Y en estas zonas se refugia la tripulación en cuanto ve que es abordado el barco. Lo ideal es que desde estas zonas puedan manejar el barco. Por supuesto, hay que tener contacto con el exterior, disponer de comida y bebida para varios días. Y esta es una estrategia que, como ven, evitó en los 2 últimos años el secuestro de tripulaciones de nada menos que 22 barcos. Este año también ha habido varios barcos que han desplegado esta estrategia con éxito, pero lo cierto es que en enero de este año el portacontenedores Mozart sufrió un asalto de piratas. La tripulación se encerró en la ciudadela y en este caso los piratas pusieron explosivos junto a la ciudadela para echar abajo ese blindaje. Producto de la explosión murió uno de los marineros y 15 fueron secuestrados. Es decir, que en este momento estamos pendientes de si este es un tipo de estrategia que se ha producido de manera, digamos, excepcional,
o si es un cambio en el modus operandi que puede derivar a que nuevos grupos piratas utilicen esta técnica de llevar explosivos a bordo por si la tripulación se encierra en una ciudadela. Otro incidente francamente sorprendente, que me recuerda además a lo que ocurría en Somalia, luego hablaré de ello, fue hace un año en aguas de Malabo, 3 ataques simultáneos en poco más de una hora. Estamos hablando de Guinea Ecuatorial, no es uno de los países, digamos, que tenga pocos medios en la zona, tiene una fragata, tiene patrulleras, es decir, realmente la osadía, digamos, de los asaltantes es importante, y en este caso atacaron, como digo, prácticamente a la vez un carguero, un buque de investigación y un petrolero, con el éxito de que se llevaron a 5 tripulantes, a 5 marineros de ambos buques, que serían liberados 5 meses más tarde. Decía que esto me recuerda en parte a una de las estrategias que utilizaban también en Somalia, porque yo recuerdo cómo en el Golfo de Adén, cuando se pone ese pasillo de seguridad en marcha para proteger mediante fuerzas navales a los buques mercantes, una de las estrategias que utilizaban los piratas era realizar este tipo de incidentes simultáneos en 2 puntos cercanos, con el fin de que las fuerzas navales que se encontraban en la zona no fueran capaces de asistir a la vez a los 2 barcos, ¿no? Y esto en alguna ocasión les llevó al éxito, les llevó a lograr llevarse alguno de los buques, ¿no? Por lo tanto, sí que también es preocupante esta actividad de ataques simultáneos. Ha habido un incidente que se produjo en febrero, para mí también es otro caso de posible modificación en el modus operandi, por lo tanto tenemos que estar alertas cuando se producen este tipo de acciones por parte de los piratas nigerianos. En este caso, el 6 de febrero lo tiene marcado en naranja, frente a las aguas de Guinea Ecuatorial. Los piratas abordan, mejor dicho, un petrolero, el Sea Phantom. La tripulación se encierra en la ciudadela, los piratas estarán en el barco unas 12 horas hasta que llegan fuerzas navales y acaban huyendo del barco. El barco resulta liberado. Pero es probable que el mismo grupo de acción pirata al día siguiente consigue secuestrar un pesquero de bandera de Gabón con 14 marineros a bordo. Y en este caso, en lugar de llevarse a los marineros a aguas nigerianas y pedir el rescate, lo que hacen es, al día siguiente, utilizar el pesquero como buque nodriza, es decir, como buque desde el cual lanzan nuevos ataques. Esta es una estrategia que hemos visto en Somalia, sobre todo con el secuestro de pesqueros locales, que posteriormente los piratas somalíes entendían que no eran especialmente interesantes de cara a pedir un secuestro, podían ser tripulaciones a lo mejor nigerianas, y entonces decidían que estos barcos los podían utilizar para lanzar ataques cada vez más lejos de la costa, como decía bien antes el contraalmirante, incluso en aguas territoriales indias, ¿no? Es un tipo de estrategia que la vimos mucho en Somalia, que aquí no la habíamos visto y que sí que es preocupante. Al día siguiente, como ven, atacan 2 barcos, un petrolero y un buque cisterna. El petrolero sufre, lo tienen en amarillo, un intento de abordaje, el buque cisterna sufrirá solo disparos. Al final se llevan a 10 de los 14 marineros a tierra, liberan el pesquero con el resto de la tripulación y casi un mes después, tras el pago de $300.000, son liberados estos 10 marineros que se llevan a tierra. Hace apenas 2 semanas nos hemos encontrado con el abordaje de un atunero al sur de Ghana, unas 66 millas. Piensen que estamos hablando de un ataque que se produce a 300 millas del delta del Níger. En este caso, desde un esquife con 8 piratas, y se van a llevar a 5 personas de la tripulación. Se llevan al capitán, a 2 oficiales, también a un ingeniero jefe y a un contramaestre ruso. Por supuesto, también, como es habitual, se llevan pertenencias y objetos de valor. Y aún más, este lunes pasado es interesante porque se produce el mismo lunes a las 3:15 una advisory, una advertencia, digamos, una recomendación por parte del centro regional, el EMDAT-GOC, que se encarga de monitorizar la piratería, digamos que es un poco el punto al que llaman los mercantes que navegan en la región cuando tienen un problema, un incidente, pues lanza este organismo el lunes a las 3:15 de la tarde esta advertencia, precisamente señalando que en esa área que tienen ahí en un cuadrado rojo se considera un área de especial preocupación por incremento de ataques piratas. Es un área de unos 80.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente equivalente a Andalucía, por hacer una ejemplificación. Y justo en los límites de ese área, 4 horas después, es secuestrado un pesquero de bandera de Ghana también, ¿no? A 108 millas al sur de Cotonú.
En este caso son 2 lanchas piratas las que abordan el barco y se llevan también de nuevo a 5 personas, todos ellos oficiales, capitanes, ingenieros jefes, un ingeniero también, oficiales jefes, quiero decir, un ingeniero filipino, etc. Este es el estado de la cuestión en este momento, digamos, ¿no? En este momento, los últimos incidentes afectan claramente a pesqueros y esta es la situación que nos encontramos en estos últimos días. Para concluir ya, no cabe prever una mejora de la situación política ni socioeconómica de Nigeria que derive en una reducción de los incidentes de piratería en el Golfo de Guinea. Hay una evidente capacidad por parte de las fuerzas navales nigerianas para patrullar las aguas más próximas a su costa, esto es verdad, pero de la misma manera hay que resaltar la falta de voluntad política o la incapacidad para hacer frente al desmantelamiento de las bases piratas en el propio delta del Níger. Hay en mi opinión, evidente cambio en el modus operandi de los piratas, ataques más lejanos, como decíamos antes. El tema de la ciudadela, tenemos que estar esperando a sucesivos incidentes, ver cómo evoluciona, si realmente siguen utilizando esos explosivos, en el sentido de que la frustración ante el hecho de que abordan un barco y no son capaces de acceder a la tripulación deriva en que utilicen estos explosivos para echar abajo esos blindajes en los que actualmente nuestras tripulaciones se protegen. Y por último, cuando hablamos de pesqueros, tenemos que decir claramente que el número de incidentes está aumentando, en mi opinión, básicamente, por un lado, porque son barcos más vulnerables, sobre todo pesqueros locales, y también porque se corre el riesgo, y también es una tendencia que tendremos que confirmar en próximas semanas y meses, un riesgo evidente de su utilización como buques nodriza, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hacían sus homólogos somalíes en el Índico hace unos años. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, don Fernando. También una situación preocupante la que se nos plantea en el Océano Atlántico y sinceramente una presentación que nos ha aclarado mucho y como bien apuntaba antes el contraalmirante, es cierto que el conocimiento del público en general sobre estas cuestiones es nulo y nosotros con este seminario queremos por lo menos hacer nuestra labor de comunicación por nuestra parte como partes afectadas y como marinos que somos para que se ponga más en relevancia esta amenaza tan seria. Yo tengo 2 preguntas inmediatas que me surgen. Una que le quería comentar al contraalmirante, que es la cuestión del uso del sistema ICE, que es obligatorio para todos los barcos. Durante la época, de hecho, durante nuestras operaciones en el Océano Índico, nuestros barcos, la mayoría del tiempo, lógicamente, como el ICE es un sistema que es abierto y público, que se puede hackear fácilmente, se tiene acceso fácilmente, sirve de orientación a los piratas para detectar la actividad de nuestra flota. Sin embargo, hay países, o sea, y hay ciertos movimientos que exigen o que están de alguna forma pidiendo que este sistema ICE sea obligatorio y sea utilizado de manera continua, cuando está clarísima la legislación que cuando hay amenazas como estas, está justificado que se desconecte, ¿no? Entonces, queríamos saber un poco cuál es su opinión contraalmirante, por favor. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Hombre, en mi experiencia y en lo que yo he visto, efectivamente, en el escenario del Índico, en el Golfo de Adén, claro, que es un escenario más constreñido, donde el número de barcos tanto de la Unión Europea como he dicho ahí, coreanos, chinos, muchos llevando convoys, escoltado convoys, era mucho mayor. Yo recuerdo muy pocas ocasiones en que en detectar, ya sea directamente desde barco, desde helicóptero, buques que fueran con el ICE desconectado, o sea, en off. Yo creo que casi todos los barcos, salvo a lo mejor buques, son más de 300 toneladas, que fueran costeando, alguno puede que no, pero la mayoría efectivamente iban con el ICE activado, porque se sentían más protegidos, creo yo, dentro del IRPC. En el Somali Basin, ahí la cuenca de Somalia, efectivamente, la gran mayoría iba con el ICE desconectado. Pesqueros, todo, prácticamente todos. Hombre, yo lo veo totalmente lógico. De hecho, yo recuerdo hablar con algunos patrones allí, pesqueros nuestros, que nos argumentaban esto, efectivamente, que
no deja de ser una fuente de información para piratas, porque los piratas, cuando los conoces, efectivamente, personas hombres forzudos de 40 años y niños de 15, porque te cuentas de todo, pero no te creas que solo van con un AK-47 y con un RPG. Van con teléfonos satélite, o sea que ellos tienen tecnología que en principio pensamos que no podían llegar a ella. Ellos también se han modernizado. Los clanes piratas han dispuesto de mucho dinero en estos años. Y claro, la gran preocupación era si el ICE activado es una fuente de información. Yo considero que, así como en el Golfo de Adén, no debe haber mayor problema por el número de tráfico que hay. En el Somali Basin es un problema conectar, tener el ICE activado si vas navegando cerca de costa. Muchas gracias. Y para don Fernando, yo tengo una pregunta que es, nosotros como pescadores de la zona tenemos licencias en Gabón, en Guinea Ecuatorial, en Santo Tomé, y estos países tienen muy pocas capacidades para hacer lo que es la vigilancia marítima y en algunos casos están utilizando a esta famosa ONG que se llama Sea Shepherd para colaborar con ellos en las labores de vigilancia pesquera. Y nosotros hemos sufrido abordajes bastante a menudo con personal de los países costeros, con oficiales de los países costeros, inspectores, principalmente de Gabón y de Santo Tomé, pero con la acción de estos buques de Sea Shepherd, que al principio han sido muy agresivos y muy, vamos a decir, bueno, siempre tratando a todo el mundo como si fuéramos nosotros los piratas y no preveniendo, no protegiéndonos de los piratas, sino con esa sospecha de ser pescadores ilegales cuando estamos con licencias totalmente legalizadas y en sus listas de búsquedas autorizados. ¿Cómo consideran desde el punto legal la presencia de estos grupos que son, a fin de cuentas, son grupos armados y son grupos ecologistas que trabajan con los países costeros? ¿Cómo se puede considerar esto? Porque a nosotros siempre nos ha parecido un tema bastante espinoso desde el punto de vista legal, ¿no? Y desde el punto de vista de la labor que puedan hacer gente como esta que se ha dedicado a perseguir a balleneros y tienen otro objetivo, evidentemente, salvar el mundo de la acción pesquera. Sí. La verdad es que es curioso porque el tema de esta organización, que empieza siendo una organización ambientalista, surge básicamente de Greenpeace, sí que es cierto que yo creo que en los años 80, en los años 90, el tipo de acciones que desarrollaban, digamos que evidentemente rozaban el delito, yo creo que con mucha claridad, ¿no? Sí que es verdad que este tipo de acuerdos a los que llegan ahora, yo creo que de momento, en mi opinión, se han moderado, evidentemente. No es lo mismo desarrollar acciones por tu cuenta, aunque algunas han sido muy llamativas. Recuerdo la del Thunder, ¿no? La del pesquero que persiguieron por medio mundo, ¿no? Y evidentemente esto para ellos ha sido un reclamo incluso publicista y propagandístico evidente, ¿no? Les ha permitido también fomentar la propia organización. Pero yo creo que en estos últimos tiempos hay una evidente moderación. Esta colaboración con los escasos medios navales de países como Gabón, como Sierra Leona, yo creo que ya no es lo que era, en el sentido de que, además, digamos que yo creo que el trabajo que tiene ahora prioritariamente, sobre todo en el ámbito de la pesca ilegal, es evidente a nivel global, que es el tema de los chinos. En este momento, la gran preocupación en materia de pesca ilegal, en el Golfo de Guinea también, es sobre todo la acción desaprensiva de pesqueros chinos. Y yo creo que en este sentido, al colaborar con este tipo de autoridades locales, digamos que la parte ilícita de la actividad se reduce enormemente, ¿no? Es decir, lo que ellos aportan básicamente es logística, capacidad de localización, muchas veces de barcos, y van en esos mismos barcos efectivos navales de cada país, y con esto, bueno, para ellos les sirve para ejercer una especie de patrulla en países que en estos momentos no tienen ninguna capacidad y que no se prevé que la tengan. Entonces, es cierto que son este tipo de zonas grises que existen híbridas en el ámbito del ámbito marítimo. Por un lado tenemos un derecho internacional que es perfecto, pero que da a entender que todos los países son capaces de tener guardias costeras y da por entendido que todo el mundo patrulla sus aguas. Y luego de repente cuando te encuentras con que esto no es así, pues surgen este tipo de organizaciones
al principio de manera, en mi opinión, claramente ilícita, pero que posteriormente juegan con esas zonas grises, con estas incapacidades de estos países para dar algún tipo de asistencia, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que además es una labor muy a largo plazo y además muchas veces son países en los que ni siquiera tienen capacidad para dar lugar a una guardia costera digna de tal nombre. Si tiene problemas incluso Nigeria para patrullar más allá de 50 o 60 millas, ¿qué vamos a decir de Sierra Leona, por ejemplo? Muchas gracias. Bueno, creo que hay unas cuantas preguntas en el chat. Iván, cuando quieras, por favor, las vas formulando. Sí, buenos días. Sí, efectivamente hay varias preguntas. Primera de Íñigo Inchusta, de Radio Nacional de España. Al contraalmirante señor Pintado. Hola, actualmente hay lo que se llama presencia coordinada, es decir, todos los buques de la Unión Europea están por la zona, ponen en común lo que hay, observan y desde Bruselas se dirige una eventual operación. Pero no es una misión EUNAP como Atalanta, Somalia, DEN, Índico o IRIRI, Mediterráneo Oriental. ¿Se prevé una misión liderada por la Unión Europea o la opción serán medidas unilaterales de envío de fragatas como Dinamarca o de presencia? Y la segunda pregunta también al señor Pintado es, España participa en esa presencia coordinada porque tiene una misión nacional permanente de diplomacia de defensa, adiestramiento de marinas de esos países para registrar barcos sospechosos. ¿Cuál es la presencia española y si se prevé aumentarla? Gracias por la pregunta. Si se refiere a la actividad de la Armada Española en el Índico, efectivamente, vamos a ver, la reducción de unidades de la Unión Europea, de buques de la Unión Europea en el Índico, no solamente se ha debido efectivamente a la reducción de la piratería allí, sino porque hay otros escenarios que a otros países de la Unión Europea pues, han requerido esfuerzo. Por ejemplo, pues, cuando estuvo activada la Operación Sofía en el Mediterráneo, enfrente de las costas de Libia, pues los italianos consideraron que el esfuerzo mayor debían ponerlo allí. Francia está enfocando su esfuerzo, igual que los norteamericanos y otros países, en el Golfo, en el Mar Arábigo. Y están montando una semioperación, que todavía no está montada, bueno, más que operación, un despliegue de fuerzas navales occidentales en el estrecho de Hormuz. Esto todavía está es en ciernes. O sea, no hay nada fijo ni nada decidido. España por ahora, hasta diciembre de 2022, ha confirmado su participación en Atalanta, independientemente de cuál sea la participación de otros países, que por ahora permanentemente, bueno, no permanente, sino de forma, digamos, permanente es Italia, porque los franceses tienen fuerzas navales en el Índico, pero no integradas en la Operación Atalanta, sino, como llaman ellos, en un cierto nivel de apoyo, que es cuando estamos por allí o pasamos por allí, os apoyamos. Es una forma un poco peculiar de participar en la operación. Pero estas iniciativas están todavía muy en ciernes. En lo que afecta a España, solamente la idea es permanecer hasta diciembre del 22 y los apoyos a otras actividades, digamos, de carácter más civil, va a seguir igual que como estamos haciendo hace muchos años. Cuando entramos en puerto, cuando estamos en presencia cerca de costa, seguimos apoyando a las incipientes marinas de esa zona, como hicimos en Puntland, en Bosaso hace unos años, o en Dar es Salaam, o en Bombasa, o en Seychelles. Ese es un poco el resumen a la pregunta. Y por otra parte, el señor Manuel Ruiz Isaac pregunta al señor Fernando Ibáñez, ¿puede encontrarse alguna conexión directa que interrelacione el agravamiento de los problemas de seguridad de Sahel con el ascenso de la piratería del Golfo de Guinea? No básicamente, en mi opinión, sobre todo lo que quizás en otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, sí que ha habido investigaciones, por ejemplo, sobre todo con cuestiones relacionadas con pesca ilegal y la disminución, por ejemplo, de la actividad pesquera por parte de flotas artesanales en algunos de los países del Golfo de Guinea. Esto sí que ha derivado, por ejemplo, en un mayor número de incidentes, por ejemplo, en materia de inmigración, es decir, de que parte de los pescadores, por ejemplo, en el caso del Senegal, que veían reducida su capacidad de pesca artesanal
por la presencia de flotas extranjeras, esto sí que derivaba, por ejemplo, en una mayor utilización de pesqueros para fomentar la migración irregular hacia Europa, ¿no? Pero no, en el caso específico del caso del Sahel, no. De hecho, bueno, los grupos terroristas que operan en esa área rara vez se acercan a las zonas costeras. Sí que habrá, lógicamente, a nivel de seguridad marítima, pues el tráfico de armas en la región, esto es habitual, el narcotráfico, que también es un elemento clave en África Occidental, pues sí que es cierto que para esto sí que, lógicamente, se financian con este tipo de actividades. Sí, hay otra pregunta para el señor Pintado que también hace Manuel Ruiz, que es: recientemente el vicealmirante J.L. Sobrino señalaba que España pretende pasar en el Golfo de Guinea desde una presencia semipermanente a otra total permanente, de 12 meses al año. ¿Para cuándo espera la Armada ese importante cambio? ¿Será suficiente, a su juicio, una sola unidad para dar cobertura a toda la zona o se espera un aumento progresivo? Gracias. Muy bien, sí, efectivamente, se conozco estas declaraciones del vicealmirante Sobrino. Efectivamente, como ustedes saben, España lleva ya varios años con una presencia semipermanente, 2 o 3 meses al semestre, en apoyo o colaboración en países del Golfo de Guinea, desde ya bastantes años. Efectivamente, la Armada y Defensa considera y tiene clara la importancia del Golfo de Guinea y el incremento de la importancia del Golfo de Guinea, sobre todo pues, con todas estas actividades que la presentación de don Fernando nos ha expuesto, ¿no? Y de hace también bastante tiempo, la Armada y Defensa han tenido en cuenta o han tenido cada vez más en cuenta la mayor importancia de la presencia naval en el Golfo de Guinea respecto a la presencia en el Índico. No le puedo contestar si efectivamente esto, ni fechas concretas sobre una presencia permanente de la Armada allí. Lo que sí es verdad es que somos conscientes del incremento de la problemática en el Golfo de Guinea respecto a cómo ha ido reduciéndose la actividad pirata en el Índico, pero no puedo concretarle fechas ahora mismo. Sí, otra pregunta, en este caso de Nuria. Dice: partiendo de que los países del Golfo de Guinea no tienen la consideración de Estado fallido, como sí ocurrió en Somalia, y que tienen plena soberanía en sus aguas, ¿cómo valoran la posibilidad de lograr, vía negociación con estos países, una acción conjunta? Yo creo que esta es igual un poco abierta a los dos, no sabría a quién va dirigida. Bueno, si quiere el contraalmirante, contesto yo primero. Lo cierto es que es muy complicado. Es decir, Nigeria muestra, que por otra parte es la principal potencia en la región, ¿no? Muestra siempre bastante reticente a, por ejemplo, permitir la presencia de buques de guerra internacionales en sus aguas. Y es normal. Y es normal porque efectivamente, como dice la pregunta, como dice Nuria, no estamos hablando de un Estado fallido como Somalia. Pero también es verdad que, en mi opinión, hay que llegar a algún tipo de acuerdo con los países de la región. El otro día lo hablábamos con el embajador en especial para la seguridad marítima en Casa África. Tenemos que intentar llegar a algún tipo de acuerdo con los países de la región, porque lo que sí que es evidente es que la amenaza está aumentando de manera evidente. Ahora, en este momento, los ataques a pesqueros son una clarísima amenaza a la seguridad de nuestra flota allí. Esto es inevitable, puede haber un incidente cualquier día. Y en este sentido, en mi opinión, es necesario que, no sé si en forma de operación Atalanta o simplemente con estos despliegues coordinados que se habla de los distintos países europeos que tenemos allí fuerzas navales y que llevamos de vez en cuando, varias veces al año. Estoy pensando en Francia, en Portugal, en Italia, en España. Dinamarca va a llevar también un buque de guerra en noviembre. Tenemos que tener algún tipo de coordinación entre estos países con el objetivo de generar una zona segura en forma de pasillo de seguridad o similar. Yo estoy de acuerdo en que hay que intentar llevarlo a cabo en colaboración con las flotas, con los países de la región. Yo ya sé que el embarque de vigilantes armados es un elemento que en los países de la región no interesa porque ellos mismos alquilan sus escoltas, pero de alguna manera tenemos que llegar a un encuentro en el cual se puedan mantener este tipo de escoltas para quien lo pueda contratar, que este es otro problema, porque claro, al final los buques locales no contratan este tipo de escoltas porque son muy caras, ¿no? Pero bueno, a efectos, digamos, de lo que son los intereses nacionales, tenemos que intentar coordinar
puede ser la contratación de este tipo de escoltas hasta las 60 millas, con luego la existencia de algún tipo de patrulla, más o menos, en mi opinión, permanente, desde luego tiene que ser todo el año, en aguas internacionales con el fin de dar protección al resto de los buques que están en esta zona, ¿no? Y efectivamente había una pregunta antes, está por ver si con una unidad naval, en este caso los países de manera individual, en el caso de España es suficiente, porque nosotros tenemos pesqueros, decenas de pesqueros que están allí, pero también tenemos cargueros, mercantes que pasan por allí y no es tan fácil, ¿no? Y por lo tanto, el efecto disuasorio que en el Índico ha tenido la presencia naval junto a el embarque de vigilantes privados, en este momento no tenemos ninguna de las dos efectos disuasorios y es verdad que tenemos estas escoltas locales que evidentemente benefician a los países de la región, pero que estamos observando también que muchas veces se retira la escolta y poco después se produce un ataque. Por lo tanto, tenemos también problemas de esos vínculos que hablábamos a veces de corrupción, ¿no? y que desde fuera, desde la comunidad internacional, es muy difícil ayudar a un país a reducir la corrupción, si a veces la tenemos en nuestros propios países y nos cuesta y tenemos sistemas penales y judiciales independientes, ¿no? Pues ya no digamos en el caso del contexto africano. Bueno, sí, el escenario del Índico Atalanta es muy diferente al del Golfo de Guinea, como ha explicado Fernando. Claro, allí realmente en las aguas de Somalia, si podemos hablar de Somalia, la suma de lo que es Somalia en sí, Galmudug, Puntland, Somaliland, realmente no es que no sea respetado, sino que no existe nadie ni nada que pueda mantener esa soberanía sobre sus aguas. De repente nosotros actuábamos prácticamente hasta donde nos dejaba llegar el barco, o sea, que es hasta el calado del barco. De hecho, en determinadas ocasiones, con autorización, siguiendo el proceso operativo por consiguiente, hemos llegado a poner los pies en tierra en Somalia, por determinados casos, ¿no? De rescate o tal. O sea que el caso de Somalia es muy especial, es no tiene estado ni nada. Los estados que rodean a Somalia, bueno, que están próximos, por supuesto, Mauricio, Madagascar, Seychelles, Tanzania, Kenia, con ellos hemos tenido acuerdos más que de llevar, por ejemplo, como ha comentado, personal de seguridad a bordo, con otras cuestiones que a mí, por lo menos el caso de Somalia, de Atalanta, es muy importante, como era toda la cuestión legal. Un problema tremendo que hemos tenido en estos años en Atalanta es qué hacer con los piratas. Nos hemos encontrado, yo personalmente, con ocasiones que hemos asaltado algún buque madre o algún esquife, hemos cogido a los piratas y no ha habido argumento legal para dárselo a nadie. Y tengo que decirlo aquí públicamente, hemos tenido que devolver a los piratas a la costa. En una playa diferente, los hemos pillado, a lo mejor a 300 millas, al norte o al sur, pero hemos tenido que devolver a los piratas. Porque el elemento legal que parece para el público muy fácil no es nada sencillo. Entonces, que efectivamente el problema, creo que el problema de Somalia, Atalanta, es bastante diferente al que hay o puede haber en el Golfo de Guinea en el futuro. Abundo en unos segundos en lo que dice el contraalmirante. Fíjense que, por ejemplo, en el Golfo de Guinea solo hay un país que tenga legislación en el delito penal como la actividad de piratería, que es Nigeria, y es desde hace un año apenas, ¿no? O sea, esto nos demuestra también que muchas veces no es nada fácil, ¿no?, afrontar este tema. Empieza a haber ahora arrestos de piratas nigerianos que tienen que ir a los tribunales, pero claro, hasta este punto estamos, ¿no?, efectivamente. Sí, hay 3 preguntas más que serán las últimas porque estamos ya un poquito fuera de tiempo y pedimos así, si es posible, un pelín de brevedad para ir agilizando. Julien Daudú, de FJ, pregunta, señor Ibáñez, los esfuerzos de la Unión Europea para garantizar la seguridad marítima a nivel mundial son fundamentales y deben ser aplaudidos. Está claro que la información sobre piratería se compartirá, ya lo está, entre los Estados miembros y otros. ¿Cree que la información sobre otras amenazas como las actividades de pesca ilegal también se compartirá de manera similar como se hace en el contexto de Atalanta? Bueno, vamos a ver lo que se pone en marcha, ¿verdad? Primero tenemos que ver ese despliegue coordinado, en qué consiste, cuáles son sus tareas prioritarias, a qué debe afrontar, si realmente es el tema de la piratería. Si luego hay o no hay funciones secundarias, piensen que en Atalanta, por ejemplo, el tema de la pesca ilegal, es verdad que desde hace unos años se hace una cierta monitorización, pero no es ejecutiva, como bien decía el contraalmirante. Por lo tanto, en el fondo es un poco recogida de información de lo que allí ocurre, ¿no?
Yo entiendo que si en el Golfo de Guinea se consigue poner en marcha una operación similar o al menos una coordinación de flotas europeas en la zona, probablemente se va a plantear claramente con el objetivo de hacer frente a la piratería, y solo si, como ha ocurrido en Atalanta, posteriormente en años sucesivos se reduce la incidencia de esta actividad, es posible que luego pueda haber algún otro tipo de tarea secundaria, ¿no? Pero yo, tal y como está la amenaza en este momento en el Golfo de Guinea, me imagino que la prioridad será claramente el tema de la piratería y no tanto la pesca ilegal. Muy bien. Dos últimas preguntas, una dirigida a Julio Morón, de Íñigo Inchusta, de Radio Nacional. Estimado Julio, ¿qué sobrecoste tiene para los pesqueros de la zona? ¿Llevan ciudadelas, equipos de seguridad, como en Somalia? En el Golfo de Guinea, en estos momentos no. En el Océano Índico sí, tiene el sobrecoste, no lo puedo estimar, pero no solamente incluye la contratación de los vigilantes jurados, sino también sus relevos y el manejo del armamento, ¿no? Y del mantenimiento de todo esto. Entonces es un coste importante para soportar. En los barcos en el Océano Índico han seguido siempre las instrucciones del COBAM y las recomendaciones de la Armada, y todos tienen su ciudadela normalmente operativa y ha funcionado en algunos casos. En el Océano Atlántico, por el momento, no. Lo único que estamos es intentando evitar al máximo la zona de actividad, ¿no? Que está muy concentrada en la zona, en el rincón de Nigeria ya, pero como vemos se está ampliando a zonas donde nosotros en algunas ocasiones operamos. No tenemos nunca ni licencias, porque tradicionalmente no hemos pescado atún desde Ghana hasta todo el arco hasta Camerún. La primera licencia que tenemos es en Guinea Ecuatorial y luego en Gabón, pero en Guinea Ecuatorial más que nada por la isla de Anobón. Que es la que nos interesa. Entonces, todo ese rincón de alto riesgo lo intentamos esquivar como medida preventiva. Si las operaciones continúan y amplían la zona de acción, pues tendremos que empezar a pensar en tomar medidas, pero la verdad que intentamos que no, porque suponen un costo y además un componente de estrés adicional en las tripulaciones, porque el hecho de llevar vigilantes armados y munición y armas de guerra ya de por sí pues disturban lo que es la operativa normal de un barco de pesca que se dedica a pescar, ¿no? Y tener a gente armada siempre causa cierto estrés entre la gente que es difícil de gestionar, y luego, pues, por desgracia, si lo tenemos que llevar, pues es porque hay problemas, y ojalá no lleguemos a ese punto. Sí, y ya última pregunta de Irachi Astui. Comentaban que el modus operandi de los piratas ha cambiado de unos años a esta parte. ¿Los grupos piratas actúan de manera diferente en el Índico y en Guinea? ¿Resulta quizás en Guinea más violentos con las tripulaciones abordadas? Muchas gracias. Bueno, si quiere contralmirante, contesto yo. Sí, bueno, hasta el punto de que incluso buques protegidos por fuerzas militares o policiales que daban escolta a esos buques, pues digamos que los piratas no han tenido ningún inconveniente en enfrentarse a este tipo de efectivos militares y policiales, ¿no? Incluso han llegado a secuestrar barcos a pesar de estar escoltados, por ejemplo. Esto es algo que en Somalia no nos ha ocurrido. Entonces, sí que es verdad que el nivel de violencia es mayor, incluso así como en Somalia lo habitual es, digamos, entre comillas, tratar bien a la tripulación, en el sentido de que tú vas luego a pedir un rescate por ella y por lo tanto va a haber pruebas de vida, quiero decir, te requiere un poco este tema, y aún así ha habido casos de fallecimiento de secuestrados. En el caso del Golfo de Guinea también tenemos otros fallecimientos, pero muchas veces porque incluso no hay tanta preocupación por la propia tripulación. Entonces, no, el sistema es distinto, el modus operandi es distinto, aunque es verdad que, como he comentado, empezamos a ver algunas similitudes con algún tipo de incidentes que sí que nos recuerda un poco a lo que ocurría en Somalia, sobre todo el tema de buques nodrizas, saltos simultáneos, etc. Bueno, en el Índico ha habido un cambio, ha habido a lo largo de estos 12 años, 13 años, bueno, y antes de que empezara la operación, cambios incluso grandes en la forma de actuar de los piratas. Inicialmente los piratas lo que hacían simplemente eran coger un esquife, con la poca gasolina o combustible que llevaban, dejarse llevar por la corriente, alimentándose de cat solamente, y a lo que cazaran.
muchos, claro, no volvían. El siguiente paso fue apoyarse en balleneras, a las que llevaban remolcando pues, algunos esquifes que eran realmente los que hacían el asalto. Cuando todo esto fue para ellos, supuso más riesgo que ventaja, pasaron a lo que ha pasado, o parece que está pasando en el Golfo de Guinea, que es asaltar pequeñas embarcaciones o pesqueros de la zona DOUs, básicamente, mercantes, el típico DOU o el boot de la zona, y usarlo como buque madre, que fue la época más complicada, porque no es fácil identificar que un DOU está actuando como buque madre. Básicamente porque además hacían a las propias dotaciones, muchas iraníes o maníes, las hacían su propia dotación. Yo he rescatado algún DOU que lleva 6 meses secuestrado por piratas allí, y hablando luego o intentando hablar con la dotación liberada, digamos, tenían casi como el síndrome de Estocolmo. No estaban muchos tan contentos como volver a Irán, no vivían tan mal viviendo así. O sea que la casuística en el mundo de la actividad pirata ha sido grande. Y luego en el trato, ya finalizando, efectivamente no siempre han sido agresivos, pero en muchas ocasiones sí lo han sido, con las dotaciones secuestradas. Lo sé a ciencia cierta, o sea, con amenazas diarias sacándonos a cubierta y poniéndoles un Kalashnikov en la sien, o sea que hay de todo, o sea, hay de todo. A lo mejor no con la digamos, agresividad que hemos visto casos en el Golfo de Guinea, pero no son ningunos chavalitos buenos los piratas en Somalia. Muy bien, pues acabado el turno de preguntas, agradecer a nuestros ponentes que nos han deleitado con unas presentaciones extraordinarias, Almirante Fernández Pintado, Fernando Ibáñez, muchísimas gracias por además estas preguntas y respuestas que nos han ilustrado y nos han puesto, y esperemos que nos han puesto en situación de cómo están las cosas con respecto a la piratería en este siglo XXI, que parece mentira, ¿no? Que sigamos con esta lacra de criminalidad en la mar, pero muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por su presencia para intentar poner un poco más de relieve este problema y reconocer que toda la actividad que ha hecho el Gobierno de España, que desde el sector atunero siempre lo hemos agradecido, y la acción de la Armada ha sido ejemplar y nosotros siempre les estamos agradecidos. Nuestros tripulantes son los primeros que están en contacto siempre con ustedes en la mar, Almirante, y agradecemos el liderazgo que ha mantenido España siempre en la Operación Atalanta, y esperamos que en el Golfo de Guinea no haga falta llegar a esta situación tan extrema. Y una vez más, muchas gracias por su presentación y por su presencia aquí. Ha sido un placer. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a ustedes también. Un placer. Para lo que necesiten, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.